Entonces, chiquillos, chiquillas, chiquillas, reiterarles, ¿cierto? Buenos días, esperando que todos y cada uno estén bien, independiente que haga un poco de frío, sueño, ¿cierto? Tenemos que igual avanzar en este sentido el contenido que nos propone el diferencial, y para ello entonces vamos a ver la factorización cuando tengamos ahora raíces, ¿ya? Porque es un poco complicado el tema de ver las raíces cuando no nos está dando, nos da una indefinida, ¿cierto? Perdón, una indeterminada que es el 0 partido en 0, ¿ya? En ese sentido, permítame cambiar la camarita acá para esbozarle mejor lo que quiero decir. Aquí. Ya, entonces voy a agrandar la pantalla. Ya, por ejemplo, chiquillos, chiquillas, ¿qué haríamos nosotros en estos casos? Cuando, por ejemplo, tenemos un límite donde en el denominador existen raíces, y claro, cuando el x tiende a 5, arriba me estaría dando 5 menos 5 es 0, ¿ya? Y abajo me estaría dando la raíz de 5 menos la raíz de 5, y eso también es 0. Entonces, claro, ¿cómo podríamos factorizar acá? Porque difícilmente podríamos hacer como una factorización inmediata, ¿cierto? Eh, exacto. Ahí internamente, ¿cierto? Me están dando lo que es una idea, ¿ya? Pero la puedo complementar porque por ahí me dicen con un elevado a 2. La vamos a complementar. A todos estos chiquillos, a ustedes se les ve nítida la imagen porque a mí como que vuelve a nítida, se pone borrosa. Vuelve nítida, se pone borrosa. No sé si estaríamos bien, al menos ustedes la ven bien, ¿sí? O más o menos, ¿qué me dicen? ¿Está bien? Súper, gracias. Ya, entonces, chiquillos, ¿qué vamos a hacer en este caso? Porque claro, nos está dando, si nosotros sustituimos, porque, insisto, lo que es intuitivamente, nosotros estaríamos sustituyendo el x con el 5, y claro, aquí nos queda 5 menos 5, que eso nos daría 0, ¿cierto? Y acá abajo nos daría la raíz de 5 menos raíz de 5, que eso también vendría a ser 0, ¿verdad? Entonces nos quedaría algo así como una indeterminada. Déjenme, porque al menos a mí se me está viendo como un poco borroso y siento que ustedes también les podría ver así. No sé por qué, no creo que sea como un enfoque de la cámara. No creo que sea la iluminación tampoco. Ya, pero ¿se ve bien, cierto? ¿O tengo que hacer los numeritos un poco muy grandes? ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entrar a jugar con este valor, ¿cierto? Con esta expresión, que en este caso es una expresión fraccionaria. Y en ese sentido nosotros vamos a tomar, y cada vez que ustedes tengan raíz, yo les sugiero amplificar por, a ver, se le llamaría conjugado, ¿cierto? En el tema de cuando trabajaran con imaginario complejo, ¿cierto? Pero acá nosotros vamos a trabajar con lo que es la suma por su diferencia. Y acá entonces hago un leve paréntesis para colocarle lo que es la suma por su diferencia. ¿Ya? Explícitamente, y tal como lo está diciendo su nombre, una suma por su diferencia, ¿ya? Vamos a ingresar acá, mira. Se trata de una multiplicación, por eso dice por, ¿cierto? Una multiplicación entre dos valores en donde esos valores van a tener una suma y una diferencia, es decir, una resta. ¿Cierto? Entonces, esto se trata de una suma por su diferencia de dos valores que son idénticos y que su expresión de inmediato te dice que va a ser el primer término, que en este caso vendría a ser el x al cuadrado, menos, y ojo, menos arroja siempre, siempre menos. Puede ser suma por su diferencia o al revés. Quizás partas con una resta y después con una suma y aún así el resultado es negativo. O es decir, es una resta acá. ¿Ya? Entonces, el primer término, llamemos este primero, primer término al cuadrado, menos, llamemos este segundo, el segundo término al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Observar. Porque en donde nosotros tengamos, ¿cierto? Lo que es una raíz, a esa raíz nosotros le vamos a aplicar una suma por su diferencia. Entonces, vamos a amplificar por el 1 conveniente, ¿ya? Y nosotros, al observar que esta es la expresión que tiene raíz, a esto nosotros le vamos a aplicar una suma por su diferencia. Y recuerda que la suma por su diferencia repite los valores, es decir, vamos a repetir la raíz de x y la raíz de 5. Pero, para que nos esté dando lo que es la suma por su diferencia, si nosotros ya contamos con una resta, necesariamente el valor de acá tendría que ser una suma, ¿cierto? Y aquí, si observas, tenemos una suma por
su diferencia en donde los valores se están repitiendo en uno y en otro. Pero recuerda, como estamos amplificando por un 1 conveniente, entonces lo que anotaste abajo, también tienes que anotarlo arriba. ¿Ya? Eso es, en primera instancia, lo que vamos a hacer, y eso es lo que quiero catear. Si se comprende la idea del por qué nosotros vamos a multiplicar por esta expresión. Porque, insisto, al nosotros tener raíz, lo que estamos haciendo en teoría aquí es racionalizar, ¿cierto? No sé si se acordarán de eso por ahí por segundo medio. En donde en el denominador nosotros tenemos raíces. Y la idea es sacar las raíces de alguna manera. Y la mejor manera de sacar raíces es, una de ellas, la suma por su diferencia. Entonces, si tú tenías inicialmente esta expresión, vas a multiplicar prácticamente por la misma, es decir, un x cuadrado y un 5, pero si cuentas con una resta, ahora tú vas a contar con una suma. Ahora, si hubiera sido caso contrario, si tú contaras con una suma, contarías entonces ahora con una resta. Pero ojo, el valor que tú vas a amplificar, que estás colocando abajo, tiene que ir arriba porque recuerda que toda esta expresión es un 1 conveniente. Es decir, no alteramos nuestra fracción. ¿Ya? Entonces, aquí yo me voy a la vista de galería a observar los chiquillos, chiquillas, y preguntarles, ¿se entiende el por qué nosotros estamos amplificando por esta expresión? ¿Se ve lo que es la suma por su diferencia? Ya, tengo 1, 2 deditos hacia arriba, pero me gustaría saber evidentemente si todo, 3, ahí tengo un sí, ¿cierto? Ya, perfecto. Y si no se entiende, por favor, active el micrófono y dice, profe, yo no caché, yo no entendí. Y listo, lo hacemos de nuevo, ¿ya? Pero la idea es que evidentemente sean súper sinceros y sinceros y me digan, profe, mire, yo no caché. Y entonces, la idea acá, ojo, no es llegar y multiplicar al tiro, ¿ya? Lo que sí vas a multiplicar, evidentemente, es la suma por su diferencia. Pero aquí voy, que no multipliques al tiro esos valores, los dejes expresados. Recuerda que la multiplicación, ¿cierto?, en fracciones es de manera horizontal. Es decir, vas a multiplicar el x menos 5 por el numerador que está acá, es decir, con la raíz de 5, o sea, la raíz de x más la raíz de 5, y recuerda que la suma por su diferencia, los de abajo, si lo multiplicas, te dice lo siguiente. El primer término, es decir, toda la raíz de x, va a ir al cuadrado, menos el segundo término, es decir, la raíz de 5, va a ir al cuadrado, ¿cierto? Y misteriosa y mágicamente, ¿cierto? Cuando tenemos un exponente 2 con una raíz cuadrada, ¿qué pasa con ellos? Se pueden simplificar en ambas partes, y lo único que te estaría quedando es aquí, es el x menos el 5. Y eso es lo que te va a quedar en la multiplicación dada la suma por su diferencia. Entonces, los denominadores ahora te quedan como x menos 5. ¿Y por qué les dije, chiquillos, que no multiplican al menos el numerador en este caso? Porque si observas, constas ahora de una multiplicación en donde ese factor se puede simplificar con lo que te dio abajo. Y en ese sentido tú puedes simplificar el de arriba con el de abajo y te queda entonces que la expresión equivalente a la original vendría a ser raíz de x más raíz de 5. Ya, pues entonces, ¿qué hacemos con esto cuando ya la trabajamos y encontramos expresión equivalente? Bueno, decimos entonces que el límite, cuando x tiende a 5, de nuestra nueva expresión, es decir, de raíz de x más raíz de 5, y calculamos ahora el límite de esto. Porque, insisto, vendría a ser lo mismo haber calculado este, pero lamentablemente con este teníamos conflicto. Por lo tanto, hallamos una expresión equivalente y es con la expresión equivalente con quien calculamos el límite. Y ahora lo que haríamos nuevamente, intuitivamente, sería reemplazar. Si el x tiende a 5, entonces x vale 5 y lo reemplazas en tu función. Y en ese caso tendrías la raíz ahora de 5, que se suma a otra raíz de 5 que ya tienes. Y claro, si se te repite raíz de 5 más raíz de 5, ahora tienes 2 raíz de 5. Y esa, chiquillas, chiquillos, vendría a ser la respuesta a nuestro problema. ¿Ya? Entonces, recopilando un poquito, lamentablemente en este ejercicio inicial, ¿cierto? Cuando x tiende a 5, si nosotros decimos de que x vale 5 porque intuitivamente lo hacemos, y lo reemplazamos en nuestra función, arriba nos está dando 0 y abajo también nos dio 0. Es decir, esto se indetermina. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es empezar a factorizar o hallar una expresión equivalente, ¿cierto? Y de esa manera entonces trabajamos la expresión original y lo que hacemos es que cuando tenemos raíces yo los invito a jugar con la suma por su diferencia.
Y en ese sentido, como en el denominador tenemos raíces, entonces buscamos el conjugado de la expresión que está acá abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que copias tal cual está la expresión acá abajo, es decir, la raíz de x y la raíz de 5, pero si esto se trata de una resta, tú ahora vas a trabajarlo con una suma. Pero el valor que anotas abajo lo tienes que anotar arriba. ¿Ya? Y caso contrario, si por ejemplo tú acá trabajaras con una suma, los de acá tendrían que haber sido una resta. ¿Por qué? Porque en el denominador tú tienes entonces lo que se llama suma por su diferencia. ¿Y cómo se resuelve la suma por su diferencia? El primer término, que en este caso es toda la raíz de x, ¿cierto? Ya sea acá o ya sea acá, el primer término siempre va a ir al cuadrado, menos el segundo término, que en este caso va a ser la raíz de 5, también va a ser al cuadrado. Recuerda que la suma por su diferencia es automática. ¿Y ahí qué pasa con eso? Que efectivamente la raíz con el exponente 2 se pueden cancelar y lo que te sobrevive entonces es el x. Y en el otro caso también, pues, la raíz cuadrada con el exponente 2 también se simplifican y lo que te queda es el 5, que van a estar unidos a través de la resta que expresamos, ¿cierto? Y nos queda entonces que la multiplicación de nuestro denominador nos da x menos 5 y es lo que notamos ahí. Pero ojo, solo la suma por su diferencia la resuelves. La de arriba la dejarías expresada como eso multiplicado por eso. ¿Por qué? Porque aquí viene la gracia de que sí o sí, al desarrollar la suma por su diferencia, te va a aparecer el factor que tú puedes simplificar con alguno de los que están arriba. Y en ese sentido te va a quedar solamente una expresión, donde esa expresión, al evaluarla en el límite, ¿cierto? Sí nos va a dar entonces ahora un valor numérico. ¿Ya? ¿Se comprende, chiquillos, chiquillas? ¿Hay algún paso aquí que no se haya comprendido a cabalidad? Que me lo diga ahora inmediatamente, si no hay ningún problema. Y evidentemente vamos a seguir ejercitando. Pero la idea, chiquillos, chiquillas, es que ustedes comprendan y entiendan lo que tenemos que hacer en este caso. ¿Ya? Insisto, cada vez que tú tengas raíz, tanto en el numerador como en el denominador, es difícil factorizar. Por eso es que nosotros hacemos lo que es el 1 conveniente. ¿Ya? Que si bien el 1 conveniente lo hacíamos cuando el x tendía a infinito, ¿se acuerdan? Yo les decía acá factoricen, pero lamentablemente acá también lo que estamos haciendo es hallar una expresión equivalente. Es decir, esto en teoría es equivalente a lo que tenemos acá, ¿ya? Pero mejor trabajamos con esta, ¿por qué? Porque con esta sí llegamos a un resultado del límite, ¿vale? Entonces, nuevamente vuelvo a hacer el cateo y la pregunta, chiquillos, chiquillas, ¿se comprende acá habilidad? ¿Hay algún paso que haya quedado en duda? Aquí les pediría, evidentemente, reaccionar con el dedito para hacer como el cateo. ¿Sí? Yo ya tengo a 1, 2, 3, 4, pero ¿qué pasa con los demás, chiquillos? También, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, Matías Collado, Jairo, Mario, Holguín, Zapka? Ya, Jairo dice que sí. Chiquillos, ¿los demás comprenden quienes no me hayan reaccionado con el dedito o hay algo que no se haya entendido? Por favor, díganmelo ahora y lo reexplicamos, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero la idea entonces es que entiendan quizás no todo, pero sí la idea. Y teniendo la idea, entonces, a través de la práctica, nosotros vamos a encontrar el desarrollo. Ya, entonces, se los dejo ahí un poquito si es que le quieren tomar un screenshot o están transcribiendo. Y les voy a dar entonces otro ejercicio en donde lo vamos a desarrollar conjuntamente y ya el tercero, idealmente ustedes lo pudieran resolver por sí mismos, sí mismos, ¿vale? Entonces, esperando que lo pudieran tomar lo que es como un screenshot, ¿ya? O, no sé, algo para que ustedes también lo tengan. Vamos a hacer entonces el segundo ejercicio. Entonces, el segundo ejercicio es el siguiente. Ya, ese es el segundo ejercicio. Ya, chiquillos. Entonces, intuitivamente, ¿cierto? Nuestra idea vendría a ser que si el x tiende a 1, decir que x vale 1 y reemplazarlo. ¿Qué va a pasar que cuando nosotros reemplazamos? De que claro, si el x vale 1, acá tengo 1 más 3 son 4, la raíz de 4 es 2, y todo esto que me dio 2 se resta con 2 y me da 0. Ya, arriba no hay problema que te dé 0, pero el punto es que si te da 0 partido en 0, ahí tenemos un poco de conflicto. ¿Y qué va a pasar? Que lamentablemente abajo vamos a tener 1 menos 1, 0, es decir,
llegamos a una expresión 0 partido en 0 donde esto se indetermina. ¿Y qué tendríamos que hacer acá? Bueno, empezar a trabajar la expresión. Entonces, tomas toda tu expresión, que en este caso es la raíz de x más 3 menos 2 sobre x menos 1, y tendríamos que, como hay una raíz, entrar a multiplicar, ¿cierto?, con el conjugado o hacer una suma por su diferencia. Pero aquí yo les pregunto, chiquillos, chiquillas, ¿alguien puede ver cuál vendría a ser el valor con el cual vamos a multiplicar? ¿Alguien tiene idea de cuál es el valor que vamos a multiplicar? Aquí que por último me active el micrófono y me diga, profe, yo siento que es esta. ¿Ya? Mientras tanto, voy a hacer la raíz de la fracción. Raíz de x más 3 más 2. Súper. Bien, muy bien. Insisto, en donde tú tienes que observar, bien digo, chiquillas, chiquillos, es en la expresión que tienes raíz. Y en este caso vendría a ser el numerador. Ve toda la raíz como un término y ve al segundo como el otro término. Entonces, tú vas a reescribir lo que está acá sin el menos, evidentemente, entonces tienes la raíz de x más 3, y acá tienes un 2, y ojo, que si ambos términos están ahora separados por una resta, tú los vas a unir con una suma, ¿vale? Pero lo que estás tú anotando acá, tienes que anotarlo evidentemente abajo, ¿por qué? Porque recuerda que todo esto es nuestro uno conveniente, ¿sí? Entonces, este paso yo voy a hacer el cateo y les voy a preguntar. ¿Se observa en dónde tenemos que catear y aplicarle lo que es la suma por su diferencia? ¿Sí? Ya, tengo 2 deditos hacia arriba. Espero que los demás también, ¿cierto? Lamento que les pida tanto como la interacción del dedito hacia arriba, pero como no tienen la cámara, es la única manera que les pido esto, ¿cierto? Ya, perfecto. Te agradece. Entonces, si hasta acá vamos bien, créame que lo demás tenemos como el 50% hecho. El otro 50% ya depende de sí mismo cómo lo desarrollas. Aquí la pregunta entonces para ustedes es la siguiente, chiquillas, chiquillos. Si nosotros expresamos esto, entonces solamente acá el numerador tú vas a desarrollar. Acá, esta expresión que no es la suma por su diferencia, la dejas expresada, no la desarrollas todavía. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que solamente vamos a desarrollar, evidentemente, el numerador, la que consta de una suma por su diferencia. Entonces, yo quiero que veas que todo esto es tu primer término, ¿cierto? Y que todo esto es tu segundo término. Aquí le vamos a poner primer término y esto es tu segundo término, ¿ya? Como esto se trata de una suma por su diferencia, ¿cierto? Suma por su diferencia, el resultado de inmediato va a ser así. Anotas el primer término, que en este caso es toda la raíz cuadrada de x más 3, y lo elevas al cuadrado, ¿ya? Menos el segundo término, que en este caso es 2, al cuadrado, ¿ya? ¿Y por qué? Claro, por la factorización, o sea, por lo que nos dice la suma por su diferencia, permiso. Porque claro, si tienes una suma por su diferencia, te dice el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces, eso es lo que hicimos, chiquillos. Todo este primer término fue al cuadrado y todo este segundo término fue al cuadrado. ¿Me sigue? Y lo de abajo lo dejas expresado, es decir, ese x menos 1 lo dejas aquí abajito por la raíz de x más 3 más 2. ¿Sí? Lo de abajo no lo desarrollo. ¿Y aquí va a pasar acá? Que evidentemente la raíz cuadrada con el exponente 2 se pueden simplificar, ¿cierto? Y eso nos está quedando con solamente el x más 3 de adentro. Y eso se restará a esta potencia, donde 2 al cuadrado es igual a 4, ¿cierto? Por lo tanto, se le va a restar 4 unidades. La operación de tu numerador te va a quedar como x menos 1. ¿Y se fijan por qué les dije que no desarrollen lo de abajo? Porque ahora el numerador nos queda como un x menos 1 sobre x menos 1 por la raíz de x más 3 más 2. ¿Sí? ¿Lo ven ahora? ¿Qué va a pasar? De que toda la expresión que está acá en el numerador se puede simplificar con esa. Porque tenemos un x menos 1 y tenemos un x menos 1. Es decir, ¿qué te va a quedar arriba cuando ya no hay nada? Simplemente déjalo como un 1 sobre
la raíz de x más 3 más 2. Y ahora tú vas a trabajar con esta expresión. ¿Por qué? Porque ya simplificaste, entonces lo que te queda es con lo que vas a trabajar. ¿Ya? Y aquí entonces hago la pausa y les pregunto, chiquillos, ¿se entiende cómo nosotros desarrollamos la suma por su diferencia? ¿Se entiende también por qué no vamos a desarrollar en este caso la expresión del denominador? Porque evidentemente vamos a llegar a que dos cosas se van a simplificar y nos quedará algo más reducido. Que insisto, todo esto a lo que nosotros llegamos es equivalente a lo inicial, que yo sé que se ve feo porque tiene raíces, pero si lo trabajas tranquilo, con calma, sabiendo de que lo de arriba es la suma por diferencia que tienes que generar, ¿cierto? Llegaríamos a una expresión de este estilo, ¿ya? Entonces, aquí le doy la instancia que esté el micrófono y me diga, mire, profe, yo no entendí, o simplemente me reaccione con el dedito CRM y para comprender de que lo estamos haciendo bien, ¿ya? Que vamos entendiendo y todo. Súper. Insisto, chiquillos, chiquillas, les doy la instancia para que esté el micrófono y me digan en caso de que no entiendan. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que ahora nosotros calculamos el límite de esta expresión. Es decir, el límite, cuando x tiende a 1, ¿de quién? De 1 partido en la raíz de x más 3 más 2. Perfecto. Como x tiende a 1, entonces x es igual a 1 y lo reemplazamos acá. ¿Y qué es lo que nos estaría quedando? Ah, ya, perfecto, reemplacemos. Tengo 1 partido en la raíz de quién? De 1 más 3, todo eso bajo raíz, y después su resultado le sumaría 2. Entonces, acá adentro me queda la raíz de 4, y la raíz de 4 entonces vendría a ser 2, y 2 más 2 nos estaría dando 4, por lo tanto, ¿a qué expresión llegamos? A que el valor del límite cuando x tiende a 1, de la expresión original, si tú quieres, es igual a un cuarto. ¿Ya? Eso es, chiquillos y chiquillas. Por eso es la idea, entonces, entrar, quizá en este caso, a multiplicar por un 1 conveniente que, insisto, no altera la expresión original. ¿Por qué? Porque estás multiplicando arriba y abajo por la misma expresión. Que llegas a una expresión equivalente y trabajas mejor con la equivalente porque con la equivalente llegaste a lo que era ahora a un resultado numérico. ¿Qué pasó con la anterior? Que llegábamos, ¿cierto?, a lo que era un 0 partido en 0, ¿cierto? Y en ese caso estaba difícil saber y determinar lo que era el resultado. ¿Ya? Dudas, consultas, paradigmas, preguntas, inquietud, interrogantes. ¿Vamos bien? ¿Vamos más o menos? ¿No entendió nada? Insisto, lo puede decir, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero yo de corazón espero, ¿cierto?, que vayamos bien, es la idea. Ya, dicho eso entonces, haremos entonces un tercer ejercicio, pero esta vez les pediría a ustedes que tomen un cuaderno, tomen el lápiz y lo intenten. Porque de nada nos sirve, ¿cierto?, quedar con lo que dice el profe y después a la hora del estudio no sabríamos cómo operar, ¿cierto? Entonces, primero que nada les dejo ahí 5 segundos para que puedan tomar como un screenshot o un pantallazo, ¿cierto?, para que lo guarde esto y quizás no perder un poquito el tiempo en temas de la copia, porque claro, tenemos poquito tiempo en teoría. Y entonces les paso a esbozar el siguiente ejercicio. Permiso. ¿Sí? ¿Puedo cambiar? Por último, después me dice, profe, ¿puede volver al ejercicio 1 o 2 para terminar de copiar? Y no hay ningún problema, ¿ya? Y entonces, el último ejercicio es el siguiente. El límite, uy, entrando ahí Agustín. El límite, ojo, ahora vamos a hablar de un y tiende a menos 2, ¿ya? No necesariamente siempre vamos a hablar de x. ¿De qué? Bueno, va a haber una expresión fraccionaria, así que vamos a hacer la rayita. De y más 2 sobre y más 3 menos 1. ¿Ya? Idealmente e intuitivamente uno dice, ya, pues, si el y tiende a algún valor, uno lo sustituye. Sustitúyalo. Pero si llega una expresión final del tipo 0 partido en 0, entonces tienen que entrar o a factorizar, o en este caso a hacer lo anterior que vendría a ser, ¿cierto?, multiplicar por 1 conveniente. ¿Por qué? Porque como trabajamos con raíces, es difícil factorizar una raíz. Ya, les doy entonces 8 minutos aproximadamente, ¿les parece? Después pregunto y vemos cómo lo hacemos. Idealmente, insisto, que lo estén haciendo y si quieren por interno me escriben la respuesta a la que llegaron y yo les digo, sí, está bien, a la misma que llegué, o no, habría que como desarrollarlo nuevamente.
Así que vamos, dele. Corre entonces el tiempo. Tic-tac, tic-tac. Vamos, chicos, chicas. Vamos en 2 minutos 15. Estamos dando tope entre 8 minutos aproximadamente. Ahora, si la mayoría me dice, profe, ya terminé, terminamos, pues, revisamos. Al lado, Juan. Vamos, 4 minutos 15. ¿Cómo va el público? Por interno ya tengo al menos a 3 personas que ya han terminado y van bien encaminadas, pero me gustaría saber los demás. Si es que lo están haciendo, pues claro. Yo espero que sí, pues. ¿Ya? Entonces ahí voy preguntando si a la mayoría les dio un resultado, si les dio otro, si no lo hicieron, bueno, en verdad no puedo ir a su casa a obligarlo a usar el cuaderno y el lápiz, pero la idea es que lo hagan, chiquillos, chiquillas, ¿ya? Que sea esta la instancia de participar. E insisto, acoger a lo que al menos pude percatar ayer del cuarto, ¿cierto? De que las guías las podamos hacer acá y liberar tiempo en la tarde para ustedes, que no tengo ningún problema, ¿ya? Ahora, les comento que, a propósito, mientras tanto, la guía 7, que no es evaluada, insisto, la subí y está en plataforma para que si usted quiere practicar esto, lo haga, ¿ya?
pero solo si quiere o quiere tenerlo por ahí guardado, no hay problema, ¿ya? Porque uno nunca sabe si es que voy a repetir algún ejercicio de ahí. Ya. A ver, tengo aquí un mensaje interno. Tenemos 6 minutos 30. Ajá, ya, perfecto. Comprendo. Ya, súper. Ya, genial. Genial, genial, genial. Ya, por interno tengo entonces 4 personas. Yo creo que estaba bien como 6 minutitos para desarrollar el ejercicio. 8 di como tope en caso de. Y revisamos, pues, no sé qué les parece a todos, a todas, ¿cierto? Quizás ya con este ejercicio estaríamos terminando la sesión. Ya por último, si terminamos con 5 minutos antes, no hay ningún problema, no se preocupen. Ya, preguntarle entonces si ya tengo a 4 personas, pero los demás, quienes no me hablan por interno, idealmente que lo estuviesen desarrollando, ¿cierto? Y llegaríamos entonces a lo que es el resultado igual 2, ¿ya? Este es el resultado final al cual vamos a llegar, pero ¿por qué vamos a llegar a ese? Es lo que vamos a ver a continuación. Ya, chiquillas, entonces, idealmente, de que nosotros intuitivamente tratamos de reemplazar el valor, ¿cierto? Entonces, si y vale menos 2, nosotros decimos llanamente de que y es igual a menos 2. Bueno, aquí antes voy a hacer un alto porque los que respondí por interno les dije que x valía 1 y me quedé con el ejercicio anterior, ¿ya? Sí, a 2 personas le dije eso, pero lamentablemente era el menos 2. Yo me equivoqué. La y era menos 2, me quedé con x igual a 1, perdón. Pero claro, llegamos al 2. Perdón. Y entonces, cuando y tiende a menos 2, y vale menos 2, ¿cierto? Por lo tanto, al reemplazarlo acá tendríamos arriba, menos 2 más 2, se nos haría 0, ¿ya? Si se nos hace 0 arriba, no hay problema, tranquilo. El punto es que si también hay un 0 abajo, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, de que si y vale menos 2, tú dentro vas a tener menos 2 más 3, te da 1. Por lo tanto, 1 en este caso está dentro de la raíz. Y la raíz de 1 sigue siendo 1, por lo tanto te quedaría al final 1 menos 1 es 0. ¿Ya? Idealmente, chiquillos, chiquillas, yo les pido que hagan este ejercicio previo a lo que es factorizar o amplificar. Que me digan de que esto está dando eso, por lo tanto entraríamos a modificar la expresión original. ¿Ya? Con esto tendríamos también un puntito. Como lamentablemente llegamos a esto, donde esta expresión se indetermina, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entrar a manipular la expresión original. Entonces tendríamos y más 2 sobre la raíz de y más 3 menos 1. Y aquí entonces, cuando tenemos raíces, y sobre todo en el denominador, entraríamos a lo que se llama racionalización. ¿Ya? Como la expresión de abajo es la que tiene raíz, tú vas a amplificar por el conjugado de todo lo que está abajo. Es decir, primero que nada, vas a ver que todo esto es tu primer término y todo esto es tu segundo término, ¿cierto? Por lo tanto, vas a copiar cada uno de los términos, es decir, vas a copiar la raíz de y más 3 y vas a copiar el 1, pero ¿qué va a pasar? De que si los términos originales están separados con una resta, tú los separas con una suma. Y teniendo esta expresión abajo, es la misma que vas a copiar arriba. ¿Sí?
Perfecto. Entonces, ¿a quiénes vas a multiplicar? Vas a multiplicar a la suma por su diferencia que tú tienes acá abajo. Los de arriba los dejas expresados, ¿ya? Y en ese sentido, volvemos a anotar la fracción, ¿cierto? Porque una multiplicación de fracciones, tendríamos que el y más 2, lo dejamos tal cual como y más 2, se multiplicaría con toda la expresión que está acá, es decir, la raíz de y más 3 más 1. Pero lo de abajo es la suma por su diferencia que vas a desarrollar. Entonces, ¿por qué es una suma por su diferencia? Porque fíjate que este primer término se repite acá, este segundo término se repite acá, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que es una suma por su diferencia, es decir, estás multiplicando conjugados. Y en ese sentido, entonces, tú vas a tener que el desarrollo va a ser el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, ¿cierto? De inmediato, casi de manera mecánica, instantánea, tú harías eso. Ya, ¿qué va a pasar ahora? De que el exponente 2 con la raíz cuadrada se van a simplificar y a ti te estaría quedando aquí simplemente el y más 3 menos 1, porque 1 al cuadrado sigue siendo 1, ¿cierto? Y al desarrollar y seguir un poquito más con esto, tendrías que lo de abajo te quedaría como un y más 2, ¿cierto? Entonces lo reescribimos. Tenemos arriba y más 2 por la raíz de y más 3 más 1 sobre y más 2. Y si te fijas, por eso es que yo generalmente les voy diciendo no desarrollen el de arriba o no desarrollen la que no es suma por su diferencia. ¿Por qué? Porque vas a llegar a unas expresiones que sí puedes simplificar. Y en este caso, como tienes x más 2 arriba, x más 2 abajo, te quedas con esta expresión que va a ser equivalente a la original. ¿Qué va a Profe, pasar? Dígame, Cintia. ¿por qué vuelve a ser resta? ¿Dónde? La de abajo, la parte de ¿Aquí? abajo. ¿Sí? ¿Por qué vuelve a ser menos 1? Claro, porque la suma por su diferencia te dice que independiente que tú tengas una suma y una resta, siempre, por eso yo le escribo acá, siempre va a ser una resta de valor al cuadrado. ¿Ya? No importa si partes con un más y después con un menos, o al revés, si partes con un menos o con un más, siempre la suma por su diferencia te va a arrojar una resta. ¿Ya? Ya, gracias. Súper. Entonces, por eso, claro, en todas, si te fijas, en las anteriores también nosotros quedábamos restando dos términos al cuadrado. Insisto, no importa si partes con una resta y después con una suma, o al revés. Si partes con una suma o con una resta, al ser esto una suma por su diferencia, siempre, pero siempre te va a quedar una resta de cuadrados. Y ahí después desarrollando, en este caso, me dio más 2. Una muy buena pregunta, te agradece. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular el límite de esta expresión. Entonces tendremos el límite cuando x tiende a menos 2 de ¿qué? De la raíz de y más 3 más 1. ¿Ya? Que insisto, es una expresión equivalente a la original, pero ahora podríamos quizás reemplazar y, como y tiende a menos 2, diríamos que y vale menos 2 y lo reemplazamos acá arriba. Y en ese caso tendríamos y, es decir, menos 2 más 3, más 1, ¿cierto? Lo único que reemplacé fue el y con el menos 2, y desarrollando esto tendrías lo siguiente. Menos 2 más 3 te da 1 positivo, ¿cierto? La raíz cuadrada de 1 te da 1, y finalmente 1 más 1 te estaría dando 2. Por lo tanto, ¿cierto? El resultado del límite original que nosotros estamos buscando, que en primera instancia no se pudo determinar porque estaba indeterminado, a través de, ¿cierto?, de nuestra operación, llegábamos a que el límite ahora vale 2 con una expresión equivalente. ¿Vale? Dudas, consultas, paradigmas, preguntas, inquietud, interrogantes. ¿Se comprende todo? ¿Se comprende la mitad? ¿No se comprende nada? ¿Tengo algunas dudas? ¿Qué me dicen? ¿Vamos bien? ¿Tengo un dedito para arriba? Me gustaría saber si la mayoría lo comprende, ¿cierto? ¿Sí? 2 deditos, 3, 4, súper. ¿Qué me dicen, chiquillos? Matías, Collao, Jairo, Vicente, Camila, Agustín, Aitana. Bueno, Aitana me mandó el resultado, así que yo creo que comprende. ¿Vamos bien, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, por hoy día, ¿cierto? Terminaríamos la sesión, ya estamos cercano a la hora. Yo creo que el día de mañana iniciaríamos con un ejercicio de este estilo y después veríamos otro en donde tendríamos dos raíces, una arriba y una abajo, y no sabríamos por cuál decidirnos. Entonces, ahí tendríamos que
pensar con cuál de ellas dos operamos y tendríamos el resultado. Ya chiquillas, nos estamos viendo entonces el día de mañana. Sí, por supuesto. El 1 o el 2. ¿El 2? Cuando termino de grabar acá,